Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, los museos de la nueva década. Los invitamos a que mientras damos inicio a las 9:05 a nuestro webinar, por favor a través del chat vayan colocando sus nombres para irnos conociendo. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, los museos de la nueva década. Por favor, los invitamos a que vayan presentándose a través del chat y en 2 minutos estaremos dando inicio a nuestra transmisión. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, los museos de la nueva década. Este es un webinar de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde pues hemos estado transformándonos y buscando nuevas iniciativas para poder apoyarlos a ustedes en estos tiempos a través de nuevos servicios. Es por ello que actualmente contamos con cursos virtuales empresariales en diferentes temáticas como innovación, estrategia, mercadeo, finanzas,
para que ustedes puedan acceder a ellos, al igualmente que unas asesorías virtuales donde un experto en cada tema estará ayudándolos de manera permanente. Todos los días los estamos teniendo y pueden agendarse a través de nuestra página web. De igual manera, contamos con nuestro Centro Virtual de Negocios, que es un espacio a través del cual los empresarios pueden hacer sus citas de negocio de manera virtual. También contamos con nuestra plataforma BazarBook, que es una vitrina virtual a través de la cual pueden los empresarios de Bogotá y la región ofrecer sus productos y servicios. También tenemos nuestro registro mercantil de manera virtual, el que les permite a los empresarios y emprendedores crear sus empresas y hacer la renovación de su matrícula mercantil a través de nuestra página web. Nuestro centro de arbitraje y conciliación está ofreciendo servicios de conciliación y mediación de manera virtual y el programa de prevención de violencia intrafamiliar. Todos estos y otros servicios los pueden consultar a través de nuestra página web www.ccb.org.co, al igual que los invitamos a consultar nuestras redes sociales o comunicarse a través de nuestra línea de respuesta inmediata. Queremos comentarles también que estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y para ello la Cámara de Comercio de Bogotá ha donado 1.500 millones para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la región. Este es un espacio de Innovalab Virtual que quiero comentarles que pues en Innovalab Virtual lo que hacemos es acelerar los proyectos de innovación y sofisticar el portafolio de productos y servicios para los emprendedores y empresarios de la ciudad y la región. Para ello contamos con 3 ejes de trabajo que tienen unos objetivos específicos. El primero es generar prospectiva e inspiración, a través del cual les ofrecemos un observatorio de innovación, que son estudios de tendencias que pueden consultar en nuestra página web, Innovalab Virtual. Son estudios sectoriales que lo que buscan es darles información para que ustedes puedan incorporar esas tendencias en sus modelos de negocios. También tenemos las degustaciones de innovación, que son servicios abiertos para que las personas puedan conocer todas las novedades que estamos teniendo en temas de innovación. Las visitas de inmersión tecnológica de nuestra sede física, que está ubicada en la calle 93. Los invitamos, pues, cuando abramos a esta exhibición que tenemos de empresas que han incorporado la tecnología en sus modelos de negocio, logrando resultados exitosos. Entonces, esto sirve para que ustedes puedan inspirarse y conocer cómo podrían incorporarlos en sus modelos de negocios. Tenemos InnovaTalks, que son espacios donde un experto de innovación nos conversa y nos cuenta cómo podemos incorporar nuevas herramientas en nuestros negocios. Tenemos el segundo, que es eje de trabajo, que es el que busca acelerar, conectar o la creación de un ecosistema innovador, a través del cual ofrecemos talleres sectoriales y multisectoriales, asesoría y gestión de proyectos que permiten la identificación de oportunidades de innovación, la elaboración de prototipos y validaciones. Y por último tenemos los mixers, que son eventos de conexión de ecosistema, donde los últimos jueves de cada mes en nuestra sede hacemos a la luz de una cerveza, compartimos con las personas para crear ecosistema y pues obviamente hablamos de innovación. Y nuestro último eje de trabajo, que es el que busca la sistematización y certificación de los sistemas de gestión de innovación. Es nuestro programa de gestión de la innovación, donde pues apoyamos a las empresas a que puedan contar con un sistema de gestión de innovación. Esta es nuestra sede, como les decía, estamos ubicados en la calle 93. En esta sede ustedes pueden encontrar, cuando estemos abiertos, pues todos los espacios para poder trabajar sus innovaciones. Sin embargo, en este momento lo tenemos de manera virtual a través de Innovalab Virtual, que los invitamos a que la consulten y puedan conocer lo que nosotros les estamos ofreciendo. Actualmente tenemos nuestro portafolio de webinars que los estamos desarrollando pues por el COVID de manera virtual, un espacio en la mañana, otro en la tarde, y pues los invitamos a que a través de nuestra página puedan consultar cuáles son las temáticas que estamos desarrollando. Quiero invitarlos de manera especial. Esta tarde tenemos otro webinar a las 2:30 de la tarde, donde les vamos a comentar, la temática es Vender en 2020, y el día de mañana a las 9 de la mañana, manejando equipos virtuales, los 7 errores que debes evitar.
Esta webinar de hoy lo estamos grabando y pueden consultar esta grabación el día de mañana a través de nuestra página web Innovalab Virtual en el espacio Grabación Conferencias Innovalab Virtual. Como está siendo grabada, pues este espacio, las personas que continúen a partir de este momento sintonizando o conectados con nuestra webinar, están autorizando la grabación y posterior publicación de este video en nuestra página web. Por lo que las personas que no estén de acuerdo, pues les pedimos que por favor amablemente salgan de la sala y podrán revisarla posteriormente en nuestra grabación. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es María Antonieta Rangel, soy consultora de innovación y Tecnolab, y aquí está mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter que la pueden consultar para ver diferentes eventos que tengamos. Ahora les doy la palabra a María Paz para que dé apertura a nuestro webinar del día de hoy. María Antonieta, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, les doy las gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro dedicado a la celebración del Día Internacional de los Museos. Continuamos con este componente de conversatorios y de charlas magistrales entre los agentes más relevantes del sector de las artes, con una charla que hemos titulado Los Museos de la Nueva Década. El día de hoy nos acompañan Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo en la Ciudad de México. Nos acompaña Patrick Charpenel, director del Museo del Barrio en Nueva York. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, MAM, en la ciudad de Medellín. Y María Belén Sáez de Ibarra, directora de la Dirección del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Antes de abrir este panel de discusión, quisiera hablar brevemente sobre cada uno de estos museos. En 1981, fundado por el artista Rufino Tamayo, el Museo Tamayo de la Ciudad de México ha cumplido una función de acercar al público del arte al arte moderno y contemporáneo. La colección del museo se divide en dos conjuntos. El fondo moderno, reunido mayormente por Olga y Rufino Tamayo, y un fondo contemporáneo que surgió en la década de los 90 y que sigue creciendo con un reconocido programa de adquisiciones y exhibiciones de los artistas contemporáneos más representativos de la escena. El Museo del Barrio en Nueva York fue fundado hace más de 50 años por el artista y educador Rafael Montañez Ortiz y una coalición de educadores, artistas y activistas puertorriqueños que señalaban la falta de representación de los artistas latinos en los museos convencionales. Desde el inicio, el Museo del Barrio se ha comprometido a celebrar y promover la cultura latina, convirtiéndose así en una institución muy valiosa para la comunidad latinoamericana, caribeña y latina en la ciudad de Nueva York. Su colección permanente abarca más de 8.000 objetos entre artefactos precolombinos, taínos, artes tradicionales y arte moderno y contemporáneo. El Museo de Arte Moderno de Medellín nace en 1978 como una institución que pudiera representar el cambio de paradigmas que estaba viviendo la ciudad de Medellín y con una apertura a las prácticas contemporáneas. La generosa donación de 9 artistas fundadores dio inicio a la colección permanente para finalmente abrir sus puertas al público en 1980. Hoy la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín está compuesta por más de 2.000 obras de arte moderno y contemporáneo,
mayoritariamente colombiano, con énfasis en la producción artística antioqueña y con un importante y creciente de arte latinoamericano. Entre los fondos más importantes de la colección MAM se encuentra la colección de Orarango, que consta 246 obras. La Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia programa y dirige el Museo de Arte, el Auditorio León de Greiff y el Claustro San Agustín. Trabajando disciplinariamente, ha enfocado su programa público en la puesta en marcha de comisiones artísticas y la producción de grandes proyectos experimentales, involucrando distintos equipos para trabajar en la investigación a largo plazo. Una de sus líneas de investigación es el proyecto Selva Cosmopolítica, que inicia en el 2012, además de obras y acciones de memoria, paz y duelo en el espacio público, como Sumando Ausencias y Quebrantos de Doris Salcedo, con la colaboración de 10.000 voluntarios. Y a nivel expositivo, proyectos como la exposición y la colección editorial del Testigo, Memorias del Conflicto Armado en Colombia, del fotoperiodista Jesús Abad Colorado. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Para empezar, yo quisiera preguntarles cómo podemos hoy, en medio de esta coyuntura, celebrar y apoyar a los museos. Le doy la palabra a Magalí. Hola, buenos días. Pues primero que nada, gracias por la invitación y creo que esta es una gran manera de celebrar y apoyar a todas nuestras instituciones. Yo creo que, digo, como ya sabemos, esta situación por la que estamos pasando es bastante extraordinaria y creo que nos está llamando a todos a reinventar un poco las maneras en que hemos estado operando. Y eso no quiere decir que descartemos las formas en que veníamos operando antes, pero creo que hay que redireccionarlas hacia otros lugares, ¿no? Y esto quizás implica tratar de buscar como nuevos canales y nuevas avenidas o nuevos soportes de operación. Me parece que de alguna manera lo que hemos visto en general es como muchas de nuestras instituciones han trasladado, digamos, lo que ya veníamos haciendo como a canales digitales, etcétera, que creo que es una manera como muy inmediata de quizás como reaccionar y tratar de seguir operando, pero creo que parte de digamos, realmente de la inventividad residiría en tratar de buscar nuevos soportes para lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, no solo, en este sentido, no solo estamos hablando de exposiciones, sino de la manera en que podemos generar más conocimiento. Y se me ocurre que, bueno, obviamente el generar conocimiento, digo que es una de las principales misiones de todas nuestras instituciones, es la mejor manera de celebrar las visiones que hemos podido tener y que podemos tener a largo plazo, ¿no? Es decir, precisamente para no detener el carro cuando ya íbamos como muy, muy encaminados. Es decir, los museos creo que en los últimos años hemos visto en todas las partes del mundo han tenido como mucho más impacto quizá entre los públicos, se han diversificado, los públicos se han vuelto mucho más incluyentes y tenemos que seguir un poco dentro de esa misma dinámica, ¿no? Patrick. Prende tu volumen. Perdón. Aquí está. ¿Cómo lo prenda? No dice que... Ya estás. ¿Ya estoy? ¿Se oye? Sí. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. El Museo del Barrio es una institución que surgió como consecuencia de la exclusión y marginación en que vivían los artistas y todas las expresiones culturales de origen latino
en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, pero en general en los Estados Unidos. Nacimos siendo un modelo de institución muy diferente, un modelo de institución que no consistía en ser un recinto que acumulaba y atesoraba trofeos históricos y culturales, sino una institución completamente comunitaria, una institución que se preocupaba por generar experiencias comunitarias a través de programas culturales. Hoy, que estamos celebrando el Día de los Museos, creo que es una gran oportunidad para repensar el rol de los museos en el siglo XXI y construir modelos de instituciones que sean más sociales, que sean más inclusivos y que no solamente se centren en programar exposiciones, que obviamente es muy importante, pero también en generar investigación, experiencias educativas, experimentación, pero sobre todo servir a las comunidades para las que fuimos concebidos. Así que creo que es un gran día y en el marco de esta crisis, en el marco de esta pandemia que está afectando globalmente a todos los museos, es muy importante activar todos los programas que podamos, ya sea en línea, ya sea fuera de nuestros edificios, pero creo que este es un gran momento para reinventarnos y proyectar lo que queremos ser en el siglo XXI. Gracias, Patrick. María Mercedes, ¿cómo podemos celebrar hoy? Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación y por este espacio. Un saludo a los colegas y a todas las personas que están conectadas. Pues en medio de la incertidumbre en la que nos vemos todos en este momento, todo el planeta, creo que hay que celebrar con esperanza, hay que celebrar con optimismo. En 1977, en un día como hoy, en Moscú, se reunía la asamblea del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y es ahí desde donde nace esta celebración. En ese momento se reunía el ICOM para dar cabida a museos de todos los continentes del mundo bajo el lema de todos somos responsables del patrimonio universal. Y bueno, 43 años después estamos celebrando en unas circunstancias completamente diferentes, inesperadas. Así que, pues, qué bueno poder conversar entre nosotros, qué bueno poder reunirnos y con las personas además que gravitan alrededor nuestro. Entender que todo está cambiando, la economía, lo espiritual, la cercanía, las relaciones humanas, y que tenemos una responsabilidad muy grande para enfrentar esos cambios. Es una especie también de sentimiento agridulce porque estamos celebrando pues, más vivos y más presentes que nunca, pero también obviamente con las puertas de nuestras edificaciones cerradas al público. Pero bueno, rescato este tipo de escenarios en la celebración, también todo el colegaje que se ha armado en estos últimos meses, los encuentros con otros directores de museos, las conversaciones que se han dado, así que pues todo eso es muy prometedor y coincido con Magalí y con Patrick en que es importantísimo pensar en, bueno, ¿qué más podemos hacer para servir a nuestras comunidades? Gracias, María Mercedes. María Belén. Yo creo que es importante este cierre. Creo que los museos tenemos derecho a dar silencios, ¿no? Es importante que entendamos todos en la sociedad, tanto las instituciones que nos apoyan como las instituciones que anidan nuestros proyectos, los empresarios, el público, nuestros usuarios, entiendan que no solamente trabajamos para abrir las puertas, que tenemos una vida interior muy rica en donde queremos hoy más que nunca comprometernos con la creación de un pensamiento que sirva para las coyunturas sociales del mundo, de Colombia, de modo que los museos cada vez más están llamados a entender la práctica artística como una forma de generar pensamiento.
un pensamiento muy importante porque es transdisciplinar, e incluso imbrica varias formas de conocer, incluso aquellas que llamamos intuición, que no son sino formas de conciencia complejas que se dan en la red vital del conocimiento. Entonces, al estar en museos con las puertas cerradas no quiere decir que no esté trabajando, quizá esté haciendo su misión más esencial en este momento, que es acompañar a los artistas en esa producción de pensamiento, y siempre pensando a través del arte, a través de los artistas, en una programación de largo plazo que sea capaz de, a través de la unión de una exposición tras otra, poder hilar contextos complejos y profundos que nos acaecen. Como ustedes saben, nosotros hemos venido trabajando el tema de la vida, de la selva como un ser pensante, el hombre descentrado en su posición hegemónica frente a la vida, que la ha colonizado, que la posee, que la explota. Entonces, estamos trabajando en este momento una comisión que ya llevamos 3 años con Úrsula Biman. En este momento estamos produciendo 2 publicaciones, incluso con comunidades indígenas, una que se llama Devenir Universidad y otra Las Ecovisiones de Úrsula Biman, que recoge ella como teórica también, que lo es, y editora, unas coyunturas alrededor de el conocimiento y la inteligencia de las plantas y de la vida de la selva como un tejido, como un network de inteligencias y de producción de vida. Al mismo tiempo estamos trabajando con Oscar Murillo en la producción de una gran exposición que llevamos casi 2 años en esto también. Él en este momento está en Colombia, vino hace unos meses a trabajar con nosotros y está en La Paila, en medio del coronavirus, trabajando también, porque los artistas no han parado. Los artistas, digamos, que están acostumbrados a estos silencios y a estos encierros. De hecho, es una forma de trabajo, ¿no? Así trabajan con grandes equipos en talleres, pero esta reclusión no los impacta de una manera tan radical. A pesar de que todos somos seres sociales, y quizá si ustedes ven lo que más nos ha golpeado como grupo vital que somos, es la falta de contacto, pero los artistas están un poco más acostumbrados a esas formas de aislamiento. Entonces siguen trabajando de una manera muy propositiva en este momento, muy esencial. Oscar dice que está como atravesado por una serie de pulsiones muy radicales. El estar allí viviendo esa crisis en su propio país lo ha transformado interiormente, y eso se va a ver cuando montemos la exposición. Digamos que no tenemos por qué estar con las puertas abiertas para ser significativos y aportar en este momento a la sociedad en Colombia. Igual seguimos trabajando con otros proyectos, publicaciones, estamos recogiendo El origen de la noche en una publicación digital y en libro. Estamos terminando la colección de Jesús Abad Colorado, que es una revisión del conflicto armado colombiano en 30 años, que es un compromiso muy grande, muy crítico, incluso que va a ser muy controversial, por lo que estamos cuidando mucho esa edición. Entonces, yo quisiera eso, que celebremos el museo también a puerta cerrada. Tienen derecho a espacios de silencio, tienen derecho a que sus propias salas sean usadas como laboratorios de producción de obra, como talleres, y tomar un tiempo para pensar en los momentos más duros de una sociedad o coyunturales en los hitos históricos de una sociedad. No solamente es un derecho, sino que es una necesidad. Entonces las instituciones de la ciencia, de las artes, de la cultura en general y el pensamiento deberían estar hoy gozando de ese derecho de pensar y de reflexionar. Esa palabra reinventar es bien bonita, pero no se trata solamente de recapitular, sino de profundizar, de recoger y de estar listos para cuando abra las puertas del museo o saque una publicación o un escenario online, sea bien pensado, estructurado, para celebrar el pensamiento y dejar de pensar tanto en la cantidad de público que viene. Eso es
Eso es, digamos, una especie de tiranía del público también que sufrimos los museos. ¿Cuántas personas ingresaron? Parece que lo que hacemos solamente brilla si no logramos 3.000 personas diarias en la exposición de Jesús Abad. Pues eso es bonito, pero no, si hubieran ido solamente 2 personas y esas 2 personas se hubieran transformado en razón de esa exposición, hubiera sido igualmente importante. Es tan importante o más importante los contenidos de una institución, de un museo de arte contemporáneo, porque hay muchas clases de museo, por supuesto, estamos enfocados en este momento en el arte contemporáneo, como todos mis colegas hacen. La tiranía del público hay que soltarla, ¿no? Es más importante tener contenidos sustantivos profundos y que apoyen sobre todo los procesos de investigación de los artistas. Gracias, María Belén. Yo, efectivamente, cómo concentramos nuestros esfuerzos en la coyuntura hace parte de esa manera de celebrar y de seguir operando. En ese sentido, yo quisiera preguntarle un poco más a nuestros otros panelistas sobre cuáles son esos retos que enfrenta, digamos, su institución en este momento, si hay ciertas amenazas, y que nos cuenten un poco, como hizo María Belén, en qué están concentrados sus esfuerzos en este momento y cómo asumir un poco esta ola de digitalización y esa necesidad de repensar, digamos, cómo operamos en esta coyuntura. Magalí. Creo, coincido con María Belén, es decir, creo que también es o sea, el hecho de estar cerrados definitivamente es una gran oportunidad para de pronto dedicarle más tiempo a ciertas cosas a las que quizás no les podíamos dedicar tanto tiempo cuando estábamos abiertos por tener otro tipo de presiones encima, por tener otro tipo de digamos, necesidades, ¿no? Una de las maneras en que nosotros hemos aprovechado, digamos, estos meses es para hacer definitivamente más investigación, ¿no? Es decir, el equipo curatorial se ha volcado más a hacer no más investigación, sino dedicarle quizás más tiempo y con más antelación a la investigación que veníamos llevando con vistas al 2021, que es el próximo año, que son los 40 años del museo, ¿no? Tú mencionabas al principio, el museo se funda en 1981 por Rufino Tamayo, y un poco lo que queremos, lo que nos planteamos, o me planteé yo desde el inicio, yo empecé recién en el museo en septiembre del año pasado, con vistas al aniversario, era como hacer un poco más de digamos, historiografía sobre la historia institucional del museo como tal, ¿no? Historia de las exhibiciones que hemos tenido y de qué manera se han ido articulando, de qué manera cada director ha ido llevando como su propio programa. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo ahora, digo, aprovechando más allá de, como decía al principio, tratar de trasladar digamos, los programas públicos que ya teníamos en puerta, trasladarlos a la página web, etcétera, empezar a hacer un poquito más de trabajo a largo plazo en este sentido, ¿no? Para publicaciones y este tipo de cosas, no solo investigación curatorial como tal, ¿no? Yo creo que, digo, lo que ya se ha dicho aquí, hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo vamos a poder operar en el momento en que volvamos a abrir las puertas. Que eso también, digo, como ya se ha dicho aquí, creo que hay una parte que es como muy, digamos, positiva en ese sentido, ¿no? Es decir, otra vez, todo esto va a tener un impacto definitivamente en la manera en que se puedan montar las exposiciones, en la manera en que se puedan visitar las exposiciones. Es decir, hay que ver de qué manera aprovechar todo esto, ¿no? Y de qué manera poder trasladar, digamos, todo el trabajo que se viene haciendo otra vez a otro tipo de formatos, otro tipo de modelos, otro tipo de soportes. Una de ellas puede definitivamente ser las publicaciones, ¿no? También. Y es un poquito lo que hemos estado nosotros trabajando en espera, digamos, a que tengamos un poquito más de claridad de cómo vamos a tener que operar.
Y creo que también, digo, me parece interesante lo que dice María Belén de los públicos. Es decir, el que ya la cantidad de gente que visite físicamente nuestras instituciones no sea una prioridad, también va a cambiar, me parece mucho la manera en que puedan operar y las urgencias, digamos, a las que puedan responder los museos, ¿no? Es decir, a lo mejor esta especie como de atomización de los públicos, es decir, va a requerir que seamos quizás un poquito más específicos, un poquito más quirúrgicos en la manera en que atacamos a distintos públicos, ¿no? En la manera en que interactuamos con ellos. Entonces creo que todo esto va a ser como un aprendizaje como a largo plazo, pero también como de manera muy inmediata, ¿no? Creo que otra de las ventajas de todo esto es que vamos a tener que volvernos mucho más ágiles de alguna manera, ¿no? En la manera en que, la forma en que operan las instituciones. No, estás muted. No te oímos, María Paz. Gracias. Gracias, Magalí. Patrick, ¿qué nos puedes tú compartir sobre los retos que está viviendo la institución en esta coyuntura y cómo has concentrado, digamos, los esfuerzos del Museo del Barrio? Bueno, para un museo comunitario y un museo que tiene su anclaje en las comunidades latinas en los Estados Unidos, los retos son varios. Uno de ellos, y yo que es el reto de casi todos los museos ahorita a escala global, es no solamente mantenerse activos durante este periodo de cierre, es decir, no cerrar completamente y convertirnos en instituciones que siguen sirviendo a sus comunidades y siguen activas a través de distintas programaciones, sino también pensar qué implicará reabrir. Porque el mundo cambió. La consecuencia de COVID-19 es que no solamente se paralizó y se detuvo el mundo, no solamente implicó el distanciamiento social entre todos los sujetos, sino también ha implicado que el regreso a la vida, la manera como estamos planeando reactivarnos y reabrir nuestros edificios en un, espero que cercano, mediano plazo, va a tener muchas implicaciones. Entonces, ese es uno, porque nos hemos visto afectados por los apoyos económicos que recibíamos, dependiendo cada uno de nuestros museos, pero en el caso del Museo del Barrio que recibíamos de la ciudad de Nueva York, de nuestro patronato y de las fundaciones que nos apoyan. Vamos a tratar de ver cómo llegamos a la reapertura, cuál es, digamos, nuestra salud financiera, qué tan fuerte nos encontramos para reiniciar las operaciones que antes teníamos. ¿Cuáles van a ser las dinámicas que vamos a tener que tener para cuidar que tener una baja densidad de visitantes? ¿Cómo vamos a tratar de mantener los programas en línea que ahora creamos como consecuencia de la pandemia? Pero sobre todo, como lo han comentado mis colegas, esta es una gran oportunidad para repensar el rol de los museos, que debe ser mucho más social que antes, y que debemos preocuparnos por crear plataformas que generan conocimiento, que educan, que representan a sus comunidades, que activan distintos tipos de discusiones y que de alguna manera dislocan las estructuras políticas y sociales de nuestros entornos. Entonces, para el Museo del Barrio ha sido muy difícil, pero también esto ha constituido una gran oportunidad y estamos repensando exactamente cómo vamos a reabrir y estamos repensando cómo reconectarnos y representar con más fuerza que nunca a nuestras comunidades. No te oímos. Estás muted, no se oye. Les pido excusas a todos. Gracias, Patrick.
María Mercedes, qué nos puedes decir tú de la coyuntura que vive el MAM en este momento y a qué han dedicado sus esfuerzos? Así es, pues digamos que uno de los retos más importantes y más exigentes además de este momento, sin duda alguna, es el de la sobrevivencia. Nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro y para nosotros la base que representan los ingresos propios es fundamental y la caída que proyectamos para el 2020 va a ser absolutamente dramática. Este año, por cuenta de la emergencia y de la situación, vamos a dejar de recibir 2.000 millones de pesos en ingresos propios. Para Patrick y Magalí son más o menos $500.000. Nosotros veníamos de unos años con una tendencia a incrementar esa base de ingresos propios. Esos ingresos propios representan el 39%. El 39% del total de ingresos. Así que para nosotros tener las puertas cerradas, comparto lo que dice María Belén y Magalí de la oportunidad de este momento para el silencio y para repensar otras cosas, pero para nosotros es absolutamente dramático tener las puertas del museo cerradas al público, no solamente por una cuestión financiera, sino también por lo que implica, no ver a la gente, no tener el contacto con los públicos locales. Nosotros somos un museo que tiene mayoritariamente público local. Nosotros no somos un museo turístico que recibe pues grandes cantidades de turistas. Digamos que nuestra conexión más estrecha es con el público de Medellín y con el público del área metropolitana, y esa ausencia también de la experiencia con el espacio físico ha sido también lamentable. Otro de los retos ha sido también poder conversar con el sector privado. Hay empresas y fundaciones, ese rubro de patrocinios y donaciones representa el 40% de los ingresos totales del museo. Hay muchas empresas y fundaciones que nos han manifestado y nos han reiterado su apoyo a pesar también de las circunstancias tan difíciles que cada uno de ellos está teniendo. Y el otro reto de esta coyuntura ha sido la conversación con el gobierno nacional y con el gobierno local. Nosotros, pues por una serie de cómo se ha configurado la historia del arte en Colombia, las entidades que custodiamos y preservamos el patrimonio, que es el patrimonio no solamente de la entidad, sino el patrimonio de todos los ciudadanos, ese patrimonio lo estamos custodiando entidades privadas sin ánimo de lucro. Y custodiar ese patrimonio, cuidarlo y preservarlo en este momento nos cuesta en servicios públicos, nos cuesta en seguridad y vigilancia. Son costos que la institución, pues en el caso nuestro, y sé también que mis otros colegas de museos de arte en el país también lo asumen de manera propia. Estamos tratando de conversar con el gobierno nacional y con el gobierno local de, por favor, ayúdennos a solventar esos costos fijos que en este momento tenemos. El hecho de tener el museo cerrado no quiere decir que la bodega de obra en este momento no esté funcionando en pleno, el aire acondicionado, el control de humedad. Medellín es una ciudad caliente, húmeda. Eso nos está costando unos recursos, la seguridad, la vigilancia. Entonces, ese ha sido, digamos, uno de los retos más importantes de la sobrevivencia, por un lado, y por otro lado también la programación, como imagino que también lo han vivido muchos de ustedes. Arrancamos muy rápidamente con una especie de programación de emergencia, pero en la medida en que esto ya se vuelve la nueva normalidad, nos hemos vistos también enfrentados a la tarea de, bueno, ¿cómo vamos a pensar esta programación en un horizonte de tiempo que no es solamente el 2020, que posiblemente va a ser el 2021 y más? ¿Cómo poder abordar de manera seria, de manera estructural la transformación digital en el universo del museo? La verdad es que la pandemia nos cogió a muchas entidades sin las herramientas y sin los recursos suficientes para poder desarrollar todo este tipo de actividades. Y creo que ahí hay un reto que es
es una pregunta también que es bien interesante, y es, bueno, y eso que llamamos formación de públicos, ¿no? Que en últimas hacemos todos, ¿eso cómo se traslada al escenario virtual? ¿En qué consiste la formación de públicos en el escenario virtual? Entonces, pues hemos estado muy activos con los equipos de curaduría, educación, con los equipos de todo el museo, pensando esa pregunta de una manera muy, muy seria y, como digo, con un horizonte de más largo aliento. Por supuesto que tuvimos que posponer exposiciones. Este año teníamos varios bloques de exposiciones que no vamos a poder desarrollar. Justo antes de haber cerrado las puertas del museo habíamos inaugurado el nuevo bloque, así que vamos a irnos por el resto del año con esa exposición. Hay una exposición muy pertinente para este momento de una artista antioqueña, Livia Posada. Vamos a irnos todo el año con esa exposición, y las otras exposiciones que ya teníamos pues conversadas y había una serie de compromisos, las vamos a posponer. Y el otro reto también, un poco como en línea con lo que comentaba Patrick, ha sido, bueno, ¿y cómo va a ser la reapertura? ¿Cómo nos vamos a preparar para la reapertura que muy seguramente va a ocurrir en unos meses, por lo menos en Colombia? Gracias, María Mercedes. En unos minutos me gustaría que regresáramos a esos temas de financiación, tanto desde lo privado como desde lo público, pero antes de eso, quiero recoger algo que todos ustedes ya han expresado, que es esta manera en que pues, el museo también se define, digamos, por sus audiencias. ¿Qué estrategias o cómo deben ustedes cultivar a estas audiencias? Y cómo, digamos, como museos se puede, digamos, ayudar a la comunidad a enfrentar a la coyuntura, a asumir, digamos, pensamiento crítico. Y también, digamos, pensemos un poco de cómo, como un cierre de los espacios expositivos y en esta era de digitalización, cómo se repiensa, digamos, la relación del público con las obras de arte, pasando pensando en lo presencial y lo digital. María Belén, me gustaría comenzar contigo en esta ocasión. Sí, la relación con el público, yo pienso que debemos fortalecerla en que los públicos asuman estos espacios como un lugar de lo común, un lugar donde se tramita un pensamiento que nos ayuda a pensar nuestro espacio común, nuestro espacio social, ¿no? En esa medida, los museos se revitalizan en cuanto que se vuelven un lugar inmediato donde la gente pueda recuperar ese contacto social que está restringido. En el momento en que abramos los espacios, por supuesto que va a haber medidas sanitarias, grupos pequeños, pero eso va a hacer que se recoja el museo no tanto por lo que físicamente propone, sino en la conciencia, como un espacio común donde la gente pueda ir a reconectarse con las coyunturas sociales, donde se pueda sentir parte de un enjambre de ideas y de propuestas que resuelvan sus angustias vitales, ¿no? Yo creo que la gente, ahorita en Europa hemos visto que varias instituciones han abierto sus puertas en España, en Francia, en Alemania, por ejemplo, y que han sido los que primero han abierto por su manejo del COVID. La gente va allí a encontrar el espacio común, ¿no? Entonces hay que reforzar la programación de los museos a cosas que realmente atraviesen la coyuntura vital de la gente, ¿no? Entonces, pienso que eso es fundamental. Es un esfuerzo adicional por
construir lo común, es un espacio para realmente conectarnos con ese lugar común de una sociedad. Entonces, eso obviamente tiene unos retos inmensos. La pertenencia también de las comunidades que participan en la creación de ese pensamiento es una coyuntura muy difícil para eso, como todos lo han manifestado. Para nosotros, por ejemplo, ahora mismo el gran dolor de cabeza es cómo hacemos para que vengan los artistas a trabajar con las comunidades. Por ejemplo, Úrsula tenía un viaje programado para principios de este año a la Amazonía. Las comunidades están muy cerradas por el temor al COVID, porque no tienen cómo reaccionar. Entonces, es una cosa que se va posponiendo y uno no sabe hasta cuándo va a ser, cuándo van a abrir los viajes internacionales, cómo van a ser las medidas sanitarias en esas comunidades. Todo este tejido social se vuelve muy difícil de manejar e incluso uno tiene que aceptar que no puede tampoco planificar de la manera que uno lo hacía antes. Entonces, lo que uno puede ofrecer en este momento, es que la gente entienda que lo que hay allí, sí, que la gente vaya en bicicletas, en pequeños grupos, que la gente tenga unas salidas a un espacio de pensamiento que reúna a la sociedad. Eso va a ser una cosa muy diferente en las ciudades. Contribuye a la sensación de que hay un espacio democrático, contribuye a la idea de que todos tenemos individualidad todavía, de que podemos pensar y de que tenemos libre albedrío para movilizarnos, para responsabilizarnos de nuestros seres queridos, de las otras personas con las que habitamos en la ciudad, pero de una manera libre, ¿no? Los espacios, estos de lo común, son espacios de libertad, son espacios también que contribuyen a que la sociedad se sienta en capacidad cada agente de participar y no estar supeditados a esa autoridad que se está imponiendo en el mundo entero, de los gobernantes, de las autoridades sanitarias, esa sensación de sofoco, de pérdida del albedrío, de restricción del espacio social común en el pensamiento. Entonces, pienso que esta es la manera como tenemos que insertarnos ahora en estos 2 años que vienen para todos nosotros, es afianzar esa idea de libertad y de un espacio social común. Gracias, María Belén. Magalí, ¿cómo has asumido tú desde el Tamayo ese reto de cultivar las audiencias en esta coyuntura? Micrófono. Yo sí creo que independientemente de todo lo que esté sucediendo, es decir, el contacto de primera mano con el arte es absolutamente irreemplazable, ¿no? Es decir, para mí sí es una gran desgracia que Al parecer, Magalí se nos desconectó por un momento y quisiera, mientras resolvemos cualquier problema que pueda tener, preguntarle a Patrick sobre cómo cultivar las audiencias en este momento, sobre el papel que juega, digamos, el arte y el museo frente a sus audiencias en una coyuntura como esta y por supuesto que nos hable sobre esa relación entre el público y la obra, digamos, en un momento de digitalización. Patrick, tu micrófono, por favor. ¿Ya se oye? Sí, perfecto. A mí me gustaría empezar por rescatar estas ideas que esbozó María Belén del lugar común, el museo como un lugar común,
y como espacios democráticos y libres. Yo estoy convencido de que precisamente ahora que en esta crisis nos hemos visto obligados a distanciarnos y a una cierta clase de parálisis general, que los museos son las únicas plataformas que pueden reconectar los diversos elementos de la arquitectura social. Yo creo que son precisamente espacios muy democráticos que por su flexibilidad pueden generar las conexiones y las relaciones que se están perdiendo. Así que celebro precisamente en el día del museo, celebro y estoy convencido de la relevancia y de la importancia del rol que en este momento están jugando los museos, a pesar de las limitaciones a las que estamos obligados. Creo que por tratarse de un museo comunitario, por tratarse de un museo que fue fundado no solamente por educadores y miembros de la comunidad puertorriqueña de finales de los años 60, sino por activistas. Es un museo que fue fundado por miembros de los Young Lords, que era uno de los grupos, de los brazos de los Black Panthers dentro de la comunidad latina. El hecho de tener esa historia y esa raíz tan interesante nos obliga a servir a una comunidad muy específica. Y en este momento en que estamos obligados a cerrar nuestras galerías y a tratar de reconectarnos a través de plataformas digitales, me parece muy importante tratar de identificar cuáles son los problemas que están sufriendo nuestras comunidades y tratar de generar un programa que responde a esas necesidades. Entonces, nosotros estamos obviamente, no solo eran activistas, sino muchos de nuestros fundadores fueron educadores. Rafael Montañez Ortiz todavía es un educador activo y lo era desde finales de los años 50 y lo sigue siendo hoy en día. Y creo que todos nuestros programas educativos y todos los programas sociales son una parte fundamental e importante de lo que ofrece una institución como la nuestra. Entonces, hemos, a través de un programa que se llama El Museo en tu Casa, hemos estado generando talleres para niños, fiestas en líneas con DJs Latinx, con DJs que están mucho dentro del horizonte de las expresiones culturales Latinx. Y hemos estado también tratando de llegar a espacios. Estamos a punto de generar una colaboración con el Hospital Metropolitano, en donde vamos a tratar de hacer una exposición dentro de él, en este momento en donde las restricciones son muy estrictas. Y bueno, en general, el Museo del Barrio está muy preocupado por mantener el vínculo, aunque sea en línea, durante estos meses de pandemia. Y estamos muy preocupados por ver la manera de reconectarnos en el momento en que volvamos a operar dentro de nuestro edificio. Gracias, Patrick. María Mercedes, ¿cómo ha asumido el MAM ese reto de cultivar las audiencias? Y quizás que eso también nos ayuda a dar paso para algo por lo cual tú has abocado mucho en nuestro contexto, que es un poco cuál es tu postura de cara a esa audiencia de la reapertura, digamos, de los espacios. Sí, pues bueno, esa interacción con las distintas audiencias se ha dado en distintos niveles. Precisamente la comunidad de artistas, digamos, es una de las comunidades, los círculos más cercanos al museo. Queremos saber qué ha pasado por la cabeza o por el trabajo de los artistas de Medellín en estos 2 últimos meses, y para eso hicimos una convocatoria que justamente cerró ayer para acercarnos y para visibilizar cuál fue la producción artística para quienes tuvieron la fortuna de poder trabajar en estos 2 meses, cómo evolucionaron sus ideas, cómo evolucionó su trabajo, qué cambios drásticos hubo en su producción artística. Queremos conversar muy de cerca con los artistas. Hicimos una convocatoria
En estos días se va a dar todo el procesamiento de esa información y vamos a poner a disposición del público también eso que los artistas tienen para contar, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Qué les ha pasado? ¿En qué temas nuevos están pensando? ¿Qué lecturas nuevas los han inspirado? Vamos a hacer una sesión que se llama Sesiones en Confinamiento el 14 de junio con artistas de Medellín. También con otras comunidades que son muy importantes para los museos, nuestros aliados, nuestros amigos MAM. Hemos estado muy en contacto en estos 2 meses, hemos conversado con ellos, hemos también acudido a ellos en búsqueda de ideas, de cómo ven la coyuntura, de posibles fuentes de nuevas financiaciones para el museo. Eso ha sido también muy interesante. Y hay otro nivel también de audiencias, que son las nuevas audiencias que hemos ganado en este tiempo. Al estar presentes en el mundo virtual, tenemos unos públicos de otras ciudades, de otros países, de muy distintas latitudes que se han acercado, y creo que esa interacción pues ha sido una de las ganancias, creo yo, en términos de nuevas comunidades de todo este tiempo, ¿no? Esos otros públicos que se empiezan a acercar al museo, que se empiezan a interesar por el museo. Entonces creo que ahí también ha habido un trabajo interesante de interacción con esas personas. Y respondiendo a tu pregunta de la reapertura, nosotros pues junto con un grupo de colegas de museos de arte y bajo el liderazgo del Parque Explora, que es un museo de ciencia acá en Medellín, muy, muy grande, con mucha capacidad, hemos venido trabajando. Bueno, y al parecer ahora tenemos problemas con María Mercedes. Pero Magali está conectada. Magali, quisiera que nos terminaras de contar sobre tu relación, digamos, con la comunidad, cómo has cultivado esa audiencia, y démosle paso también a esa misma pregunta de cuál es tu postura frente a cuándo debería empezar, digamos, a reabrir los espacios culturales. Listo. Perdón, pero se fue la luz y ya, me sacó de la conversación. Retomando lo que decía, para mí es como muy, o sea, sí creo que es como la experiencia dentro del museo es irreemplazable, ¿no? Hemos estado tratando bueno, hemos estado como probando, digamos, distintas estrategias, y ha sido mucho, creo que una cuestión de prueba y ensayo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que todo lo que son cursos en línea han funcionado maravillosamente bien. Entonces, eso es algo que va un poquito dentro de la línea, esto de generar conocimientos y de tratar como de diversificar un poquito el tipo de oferta que teníamos, ¿no? Si bien teníamos este tipo de cursos presenciales antes, ahora estamos teniendo muchos más, y creo que eso ha ayudado mucho no solo a captar audiencias, sino también a diversificar un poquito el tipo de audiencias. Las redes sociales definitivamente, teníamos un programa, por ejemplo, de Noches de Jazz, que es uno de los programas más viejos del museo. Extrañamente, digo, uno hubiera pensado que los conciertos tienen que ser otra vez como eventos muy presenciales, pues extrañamente eso ha funcionado muy bien por Instagram, por ejemplo, ¿no? Y obviamente son formatos mucho más reducidos, mucho más pequeños, pero que han estado funcionando otra vez como de manera mucho más quizás enfocada, y han tenido mucha asistencia y tal, ¿no? Y pensando en la reapertura, tenemos la enorme ventaja nosotros de estar en medio del parque de Chapultepec. Tenemos mucho espacio, muchas áreas verdes y mucho espacio alrededor. Eso es algo que queremos aprovechar con vistas a la reapertura. Es decir, muy probablemente todavía no tenemos ni fechas certeras, ni mucho menos, pero como en muchas partes del mundo, muy probablemente quizás empecemos a regresar a trabajar al museo
poquitos en poquitos, no forzosamente abriendo las puertas, pero bueno, empezar a ganar otra vez como espacios. Una de las cosas con las que hemos estado como coqueteando, digamos, es empezar a hacer eventos en el exterior del museo, ¿no? Donde hay obviamente mucho más, digo, aire libre, mucho más espacio entre una cosa y otra, es decir, no forzosamente tienen que ser, digamos, exposiciones de escultura o exposiciones, digamos, de piezas estáticas, o ni mucho menos, a lo mejor pueden ser cosas más performáticas, es decir, es algo que estamos todavía como explorando. Y lo que decía otra vez al principio, es decir, creo que hay que, es decir, siendo una experiencia irreemplazable por otra, creo que hay que buscar experiencias nuevas, ¿no? Es decir, y otra vez a lo mejor tiene que ver con aprovechar otro tipo de medios para generar otro tipo de exposiciones. En alguna conversación, por ejemplo, salió la relevancia que pudiera tener ahorita revisitar un modelo como la exposición de Do It que Hans Ulrich Obrist se imaginó hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, por razones como muy distintas, creo que es algo que podría ser como interesante de volver a ver, ¿no? Es decir, todas estas obras que son como que se realizan por instrucciones, es decir, antes creo que todos nuestros países pasamos por hacer alguna versión de esa exposición, quizás en los 90s o principios de los 2000s, porque eran modelos que nos facilitaban tener acceso a cierto tipo de manifestaciones artísticas. Otra vez, quizás antes porque no teníamos como una infraestructura institucional tan fuerte, ahora es porque no tenemos como las posibilidades de abrir esas instituciones. Pero vamos, creo que son, es decir, no estoy abogando por irnos directamente a replicar ese modelo, pero creo que son modelos que podemos volver a repensar y adaptar a las situaciones contemporáneas, ¿no? Gracias, Magali. María Mercedes, me gustaría que nos terminaras de hablar de tu postura, de cómo deberían empezar a reabrir los espacios culturales y el trabajo que están haciendo con el Parque Explora y con varios museos de Colombia, y cómo te imaginas que puede ser esa reapertura paulatina y de regreso de equipos y públicos a los museos en Colombia. Así es, les estaba contando que con el liderazgo del Parque Explora trabajamos muy seriamente en el diseño de esos protocolos de bioseguridad para el regreso al trabajo en el museo, y pues si bien va a haber una porción muy, muy alta del equipo y de los equipos que van a continuar trabajando en casa, hay unos protocolos en ese sentido, y también los protocolos de reapertura del museo al público. Esos protocolos ya fueron presentados al Ministerio de Cultura y bueno, ya seguirán obviamente el trámite en las distintas instancias al interior del gobierno. Digamos que estamos muy a la expectativa de los comentarios. Hemos tomado también, en la medida de las posibilidades, pues los ejemplos de reapertura que han tenido ya otros sectores. Si bien pues nuestro sector tiene unas particularidades muy puntuales, otros sectores en Colombia ya... El sector cultura ya abrieron las librerías, por ejemplo. Exacto, ya abrieron las librerías. Hay otros sectores de la economía que también ya han regresado poco a poco, la construcción, la manufactura. Si bien digo que son sectores muy distintos, ahí hay unas líneas pues también de protocolos en las que nos hemos basado. Obviamente cuando uno empieza a ver todos esos protocolos, empieza también a ver lo que significa hacer esos ajustes y esas adecuaciones que vamos a tener que hacer en los espacios. Van a costar un dinero que pues que en este momento no tenemos. Entonces ahí hay un reto importante. Necesitamos también capacitar a nuestros equipos en primera medida. Ese trabajo de entrenamiento y de capacitación para esa nueva atención al público también nos va a tomar unas semanas. Entonces yo preveo un regreso muy controlado, un regreso sí, por etapas.
nosotros esperaríamos no abrir el museo completo en una primera etapa. También, como dice Magalí, tenemos la fortuna de tener un espacio público alrededor, una plazoleta, un parque. Tenemos además un teatro que tiene la capacidad de quedar mirando hacia el aire libre, entonces estamos también pensando en nuevas actividades al aire libre que puedan ser atractivas para distintos tipos de públicos. Digamos que los museos de arte también, pues por naturaleza tenemos muchas reglas, la gente sabe que en un museo de arte no se acerca a las obras, en los museos de arte no se toca tanto, a diferencia de los museos interactivos. Y nosotros tenemos un espacio, tenemos los suficientes metros cuadrados como para poder garantizar esos accesos controlados, esos turnos también de ingreso al museo, evitar el contacto en la taquilla y en el pago, y bueno, digamos que todas estas ideas que ya han circulado en el mundo de los museos y que estamos mirando además los ejemplos de los museos asiáticos, de los museos alemanes, de los museos españoles también, que poco a poco empiezan a reabrir. Pero digamos que el compromiso, pues más allá de volver a abrir, creo que también hay un compromiso superior con contribuir a construir confianza en la gente, la confianza que se ha perdido en estos 2 meses. Creo que podemos ser espacios que contribuyan a divulgar una suerte de nueva pedagogía del encuentro. Seguramente no todos los museos estarán en capacidad, no sé, por ejemplo, el caso del Museo de Arte de la Universidad Nacional, que está en el medio de un gran campus universitario. Hay museos pues, que tienen otras capacidades, pero creería ya que con el visto bueno de las autoridades nacionales y locales podemos ir trabajando poco a poco y compartiendo además entre nosotros pues cómo van a ser implementadas esas medidas. Obviamente asumiendo que va a ser un segundo semestre también muy incierto, que pueden llegar nuevos picos del virus, que se pueden implementar estas estrategias tipo acordeón de las que ya se han hablado. Digamos que todos esos son riesgos que están ahí. Gracias, María Mercedes. Quisiera en ese sentido darte la palabra, María Belén, para ver cómo ves tú el regreso a los diferentes espacios culturales que diriges. Gracias, Maripaz. Sí, como decía María Mercedes, el Museo de Arte está en medio de un campus con mucho verde, arboleda, hay ciclovías. Entonces, lo que vamos a hacer es a trabajar en que la gente pueda acceder mayoritariamente en ciclorrutas, en bicicleta, caminando, que sea un lugar también para que la gente vuelva a tomar el sol, el aire, ¿no? Respirar el verde. Eso nos va a ayudar mucho. En el claustro de San Agustín, pues está ahí al lado de la Presidencia de la República, en la Candelaria, que también es un lugar muy agradable para caminar. Entonces esperamos poco a poco recuperar el público del claustro, que también tiene una gran comunidad estudiantil y de colegios que seguramente no vamos a poder tener porque todo lo que es el ejercicio de educación universitaria y de colegios pues está muy restringido por obvias razones. Pero podemos reinventar unos tránsitos urbanos donde la gente recupere ese contacto con el aire libre de manera responsable, ¿no? En cuanto a otros proyectos que son urgentes activar, que no son posibles, tú sabes que el presidente en Colombia dijo que por lo menos a un año, a partir de ahora más o menos, no van a poder reunirse más de 40 personas en un espacio. Para nosotros en términos, por ejemplo, de conmemoraciones, de ritos, de reuniones de las comunidades, en el activismo cultural que tratamos de apoyar, eso es una restricción demasiado grande y no podemos dejar de hacerlo porque desgraciadamente el país no tiene una cuarentena de la violencia. Los grupos armados siguen en el territorio, hay es más, un exacerbamiento de los asesinatos de los líderes sociales y necesitamos salir
a tener activada esa idea de que las víctimas son el centro de esta discusión y tenemos que honrarlas y traerlas a la vida y proteger ese tejido social del liderazgo en el territorio. Entonces, nos hemos visto abocados a hacer una red de laboratorios de grabación en las regiones, de manera que salgamos de esa precariedad que ha tenido un poco la música en el mundo entero, que es poner el celular y que cada persona cante, toque en su casa para luego armar unas composiciones electrónicas. Pero yo creo que toca en este proceso de que vayamos teniendo nuevamente tránsitos y posibilidad de hacer pequeños grupos de trabajo, utilizar tecnologías más robustas, profesionales, para hacer grabaciones de coros, por ejemplo, con las mujeres de Bojayá. Tenemos 20 mujeres trabajando, las lajadoras de Pogue en Chocó, y sabemos que en Quibdó ya tenemos un laboratorio donde podemos hacer una grabación de muy alto nivel. Esto corresponde a una comisión que hicimos a Juan Pablo Carreño, que está componiendo unas lamentaciones en razón de cómo las lavadoras hacen sus cantos en esas tonalidades de su propia cultura. Entonces, con equipos de trabajo en las regiones vamos a tratar de hacer ese tipo de plataforma tecnológica más robusta, digamos, salirnos, aprovechar cada vez más toda la posibilidad que da la electrónica y los recursos de nuestra contemporaneidad en hacer como artificios de la presencialidad, ¿no? Pero hechos de una manera eficiente, contundente, de manera que ese material pueda ser utilizado incluso en las propias comunidades como una pequeña película, que pueda salir en televisión, que pueda ser presentada en un cine. Entonces, el reto que tenemos ahora en términos de esas conmemoraciones y ese activismo cultural es lograr productos de altísima calidad que no tengan solamente una vida pasajera en las redes, sino que sean documentos tan bien configurados que funcionen como una pieza de arte inmemorial y permanente, que realmente logren honrar a esas comunidades como se merecen, ¿no? Entonces, ese es como también el proceso de apertura de nuestras instituciones, ¿no? Cómo trabajar con esos pequeños grupos de trabajo en unas tecnologías más robustas. Gracias, María Belén. Patrick, digamos que desde Nueva York, donde también me imagino que se está previendo un regreso paulatino del público, del equipo de trabajo. ¿Cómo estás previendo desde ya que hay que ajustar los programas de exhibición, de colección y de educación del museo? ¿Qué impacto tiene esta coyuntura hacia eso y de cara a una reapertura? ¿Qué cambia definitivamente? Como lo comenté hace un momento, yo creo que el proceso de reapertura va a ser lento y difícil. Creo que todos estamos no solamente viendo el estado de nuestra salud financiera, no solo el presente, sino proyectar nuestro futuro próximo y ver cuál va a ser nuestra capacidad para programar. Como todos, el Museo del Barrio también tuvo que cancelar exposiciones y tuvo que retrabajar, rehacer buena parte de su programa. Entonces estamos en ese proceso de hacer ajustes, no solo ajustes en el número de exposiciones que vamos a presentar, sino también ajustes en función de cómo el mundo ha cambiado. Vamos a establecer una serie de protocolos, vamos a tomar la temperatura, vamos a tratar de implementar, no sabemos todavía bien cómo, pero que los boletos sean de preventa y y vamos no solamente a tomar la temperatura para las personas que visitan y que se introducen dentro de nuestras galerías, sino también todo aquel que entra dentro del edificio donde estamos ubicados.
vamos a tener mucho cuidado en torno a la densidad, a la cantidad de personas que van a poder circular dentro de nuestras galerías. Y vamos a tratar de ver, somos uno de los pocos, yo creo, museos en el mundo que tenemos unos recorridos exteriores, como el museo somos el Museo del Barrio. Bueno, es una de las singularidades de Nueva York, que tiene muchos museos de sus distintas zonas, de sus distintas. Entonces tienes el Museo de Brooklyn, el Museo del Bronx, el Museo de Queens, y a East Harlem, al área donde se encuentra ubicado el Museo del Barrio, se le llama precisamente así, el barrio, por la fuerte presencia no solo de puertorriqueños, sino de comunidades latinas que se establecieron desde hace mucho tiempo ahí. Entonces, es muy importante para nosotros llegar a ellos. El sistema de transporte en Nueva York está reducido a su mínima expresión. Es muy difícil, el transporte público casi no está ofreciendo movilidad. La gran pregunta es cuándo se va a restablecer y cuándo se normalizará el sistema de transporte público. Mientras tanto, los museos, estamos pensando mucho, todos los museos, en que nuestro público van a ser la gente que vive cerca, la gente que se puede desplazar a pie y llegar a nuestro edificio. Por lo tanto, estamos trabajando mucho a partir de estas consideraciones que son muy reales, y vamos a abrir de esa manera. Estoy convencido de que el rol de los museos es convertirse en espacios que dan empoderamiento comunitario, y creo que en este proceso el Museo del Barrio está buscando la manera de hacer estas reconexiones. Gracias, Patrick. Magalí, ¿tú crees que, digamos, debes transformar la programación del Tamayo? ¿O se pensará también en un nuevo énfasis como de una especie de enfoque en artistas locales, en bloques regionales, tanto por el tema de tránsito de obras como por temas de presupuesto? Se ha visto, digamos, impactada digamos, el programa también de colección y de adquisiciones del museo en esta coyuntura. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, definitivamente. No te podría dar detalles ahorita como demasiado específicos, pero un poco lo que acaba de decir Patrick, es decir, nosotros somos un museo cuyo presupuesto depende mayoritariamente de, digamos, el gobierno. Ya es un hecho, o sea, por políticas de austeridad sí ha habido una reducción de presupuesto bastante importante, es decir, alrededor del 50-75%. Estamos esperando a ver si hay otra reducción que venga. Por otra parte, sí contamos con el apoyo digo, y obviamente como todo mundo hacemos mucha labor de recaudación, etcétera, pero vamos, creo que el impacto va a ser mayor. Ahorita, de nuevo, no podría decirte exactamente cómo se va a reconfigurar el programa, pero sí va a haber que reducir y esparcir el número de exposiciones. Es decir, si contamos efectivamente con una colección, lo cual es una gran fortuna, porque sí es algo que nos da mucho más flexibilidad para poder seguir elaborando una programación. Y pues habrá que ver, porque realmente digamos, la misión del museo como tal es el arte contemporáneo internacional, ¿no? Es decir, obviamente nos interesa mucho apoyar a los artistas locales, y digo, siempre se ha hecho, es decir, por una cuestión obvia, es decir, obviamente muchos de nuestros artistas locales tienen una carrera internacional, y lo que siempre lo que al museo le ha importado, y a mí en particular me importa, es seguir estableciendo ese tipo de diálogos locales e internacionales, ¿no? Entonces, pues digo, la idea sí es seguir haciendo una programación internacional, pero pues habrá que ver con qué frecuencia y de qué manera, ¿no? Gracias, Magalí. María Mercedes, tú hablabas
hace un momento de cómo volcar la programación, digamos, hacia lo local o esta nueva iniciativa que tienen hacia los artistas de Medellín. ¿Qué más nos puedes compartir de cómo se está viendo impactada tu programación? Sí, pues al igual que Magalí, todavía no tenemos detalles muy específicos de cómo va a ser esa nueva programación, pero es algo en lo que estamos pensando todos los días. Hay una crisis financiera derivada de todo esto que vamos a sentir no solamente por los próximos meses, sino muy seguramente por los próximos años, y en esa medida tendrán que ser programaciones mucho más acotadas, mucho más austeras. A nosotros en Colombia la tasa de cambio que tenemos en este momento nos afecta muchísimo y es, digamos, que un obstáculo muy grande en este momento a la hora de pensar en proyectos internacionales, ambiciosos, en un proyecto tan importante como el que tuvimos el año pasado en el MAM con la exposición de Dan Flavin. También los costos, pues hay algo también que en el mundo del arte y en el mundo de las exposiciones conversamos todo el tiempo, y es la cantidad de dinero que se queda en las empresas transportadoras y de seguros. Transportar obras entre incluso vecinos, entre incluso países vecinos, es costosísimo. Los trámites de aduanas, los impuestos, bueno, y ni hablar de países más lejanos. Entonces, ese tema también de en dónde se quedan los recursos, a dónde van los recursos de las exposiciones, es también un asunto muy importante y más importante aún en esta coyuntura. Nos imaginamos también trabajando, digamos, de manera más local, regional, trabajando también con los vecinos, con los países vecinos. Yo me imagino que los viajes internacionales, pues el mundo del arte tiene mucho de eso, ¿no? Se hacen viajes de 10 horas, 12 horas para ir a una conferencia de 1 hora y media y volver al día siguiente. Yo creo que ahí también hay como una suerte de nueva conciencia a la hora de decir, bueno, debo viajar, la huella de carbono, etcétera, etcétera, o aprovecho estas posibilidades, pues hoy poder estar conversando con Patrick y con Magalí, que no están cerca. Pues yo creo que este tipo de escenarios, este tipo de plataformas las tenemos que aprovechar mucho más en eso. Y hay otra cosa también que nos inquieta y que está muy presente en las discusiones con el equipo, y es cómo vamos a mover, si va a haber todas estas restricciones, cómo vamos a hacer para seguir promoviendo esos diálogos que Magalí menciona, esos diálogos y esas ideas globales en este contexto local. ¿Eso cómo va a pasar? Si no vamos a poder viajar tanto, si hay una crisis financiera derivada de todo esto que lo impide o que lo hace más difícil, entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo para que el Museo de Arte Moderno de Medellín siga siendo un museo anclado firmemente en esta ciudad, pero que esa visión cosmopolita que lo ha caracterizado pueda seguir reflejándose en la programación? Creo que ahí hay un reto bien importante. Gracias, María Mercedes. Sí, Maripaz. Sí. Sí, yo te quería comentar, pues nosotros hace muchos años, yo creo que hace más, como a partir de 2008, 2009, empezamos a comisionar todos los contenidos del museo y del claustro. Eso tiene ahora digamos, esa coyuntura de las cargas, de los seguros, nosotros no tenemos que lidiar con eso porque las obras se realizan en Colombia, y como llevamos ejercicio también de producción de material en sonido, con mucho énfasis en sonido, en audiovisual, en películas, pues tenemos equipos de edición, tenemos una plataforma tecnológica propia del museo que permite que podamos ser sostenibles en la producción de contenidos. Entonces, además de aportar
los procesos de investigación y generación de obra propia, estamos también solventando todos esos problemas de movilidad que se están dando en este momento. Entonces, yo siempre he insistido mucho en que los museos de arte contemporáneo deberían fortalecer su capacidad de producir, incluso en los espacios propios, si bien no se pueden dar el lujo como nosotros, que somos un museo universitario, de tener a veces 4 meses las puertas cerradas porque estamos trabajando al interior de las salas. La configuración del nuevo museo debería tener en cuenta la posibilidad de tener talleres y lugares de producción en los mismos espacios. Muchas de esas obras se quedan en la colección, de manera que la movilidad de obras y el ejercicio de configurar los contenidos de un museo se vuelven mucho más manejables, aunque esto implica, por supuesto, una capacidad de trabajar siempre a 2, 3 años de antelación, porque obviamente no puede llegar un artista y en un mes producir el contenido de una exposición, ¿no? Entonces es un proceso largo de planificación, de investigación, de viajes previos, pero en el momento de tener la obra física, material, así sea sonido, o sea video, o sea instalaciones, sea pintura, estamos listos para tener un momento de producción interior, como el museo como un laboratorio, como un espacio taller, ¿no? Entonces, esa es una idea muy bonita ahora en esta coyuntura, porque puedes estar cerrado trabajando y elaborando el contenido, no tienes que estar pendiente de unas cargas, gastar, como dice María Mercedes, esas sumas en seguros de transporte, aduanas, ¿no? Entonces, es una idea que a mí me gusta insistir mucho en el museo como un lugar también de talleres, de laboratorios, de equipos, de tener una plataforma propia con recursos tecnológicos. Gracias. Gracias, María Belén. En esa misma línea, Patrick, y porque lamentablemente ya tenemos que empezar a cerrar nuestro panel, digamos, de cara a repensar, digamos, los programas de colección, de exhibición, de educación de los museos, y pasando un poco hacia ese futuro posible para los museos, pensando más allá de esta coyuntura, pensando también en el impacto, digamos, medioambiental que puede tener también el tráfico de obras que ingresan al país, y pensando también de cara a este momento, digamos, que están viviendo muchos museos sobre su financiación y cuál también podría ser el rol del Estado o del sector privado de cara a esos museos. Ya. Una de las lecciones de haber cerrado y haber detenido buena parte de la producción de las plataformas culturales es que nos obligó a repensar cuál es el rol de los museos, pero también nos obligó a revisar la forma en que operábamos. Y yo creo que es un hecho que todos, hasta los más afortunados, a los que hayan tenido éxito en sus esfuerzos por estabilizar a sus museos en estos meses, pero creo que todos los museos del mundo nos vimos seriamente afectados por la pandemia. Todos nuestros esfuerzos se vieron recortados, tuvimos que hacer cancelación de exposiciones y como consecuencia creo que todos estamos repensando no solo cómo vamos a reabrir, sino qué vamos a hacer en un futuro a mediano y largo plazo. Creo que tenemos que ser más creativos y a la vez más responsables. Tenemos que preguntarnos a quiénes queremos llegar.
Me gustó mucho cuando hablamos al principio de esta charla de la tiranía del público. Yo creo que hay muchos indicadores para medir la relevancia y el éxito de una institución y que el número de visitantes es uno solo. Creo que hay muchos indicadores. Creo que los contenidos y la experiencia que se pueda llevar un visitante al ver una exposición o cursar un taller son muy importantes, así que en la medida que sea relevante, que sea fuerte y transforme y abra un panorama en cada una de las personas y de los sujetos que tienen esa experiencia, es relevante. Entonces, creo que tendremos que todos ser más creativos, pero también más responsables en la forma en que programamos y en la forma en que definimos los contenidos de nuestros programas. Y me gustó mucho la idea de María Belén, de que los museos no solamente tienen que ser espacios que resguardan y exhiben exposiciones y acervos muy valiosos, sino también tienen que ser centros de producción, tienen que existir talleres, tienen que existir herramientas para producir, y no estoy hablando de los talleres o residencias que tienen algunos museos, sino estoy hablando de verdaderamente contar con los espacios. No dejo de pensar qué pasaría si se aplica lo que hace José Noé Suro, los talleres de producción de José Noé Suro en Guadalajara, si los integrara un museo, y un museo, además de programar exposiciones y de generar experiencias educativas, tuviera un centro de producción tan robusto y grande como el de José Noé Suro. Entonces creo que existe la manera de probar nuevos modelos de museos, existe ahorita la oportunidad de repensar la manera en que hemos estado sirviendo a nuestras comunidades y la forma como las podemos servir en el futuro. Gracias, Patrick. Magalí, dime tú cuáles son esos futuros posibles que ves para el museo a largo plazo. Pues yo creo que es muy difícil ahorita hablar siquiera de largo plazo, es decir, me parece que ni siquiera hay largo plazo, ¿no? Creo que estamos todos como obligados a pensar en un futuro muy inmediato, y parte de la dificultad de eso es que no hay tampoco un futuro inmediato, ¿no? Es decir, creo que, vamos, todo es, no quiero utilizar la palabra improvisar porque no sería lo correcto, pero creo que quizás estamos hablando como de flexibilizar, ¿no? Las maneras en las que estamos acostumbrados a operar. Es decir, y de nuevo, por todo lo que hemos hablado, es decir, creo que a largo plazo ni siquiera sabemos cuál va a ser nuestro presupuesto, ni siquiera sabemos si realmente vamos a poder viajar más, viajar menos, como decíamos, es decir, hasta qué punto tomarnos más en serio lo que mencionaba María Mercedes hace rato, es decir, por cuestiones simplemente ecológicas, es decir, y creo que la respuesta es bastante obvia, es decir, no lo deberíamos de tomar muy en serio, ¿no? Y efectivamente sí aprovechar este tipo de formatos, este tipo de oportunidades que nos ofrece la tecnología. Ahora, al mismo tiempo, así como dije hace rato, que yo sí soy, o sea, una creyente ferviente en la experiencia inmediata que te puede dar el museo, también soy, o sea, creo fervientemente en las oportunidades que nos brindó en los últimos 20 años el poder estar cerca el uno del otro, es decir, más allá de que nosotros podamos conversar, que digo, creo que lo hemos hecho de mil maneras y en muchas ocasiones, sí nos abría muchísimas puertas el hecho pues yo qué sé, el haber estado en Medellín, por decir algo, en repetidas ocasiones para determinadas conferencias, para determinados proyectos, sí me permitió, en Bogotá, sí me permitió hacer studio visits con ciertos artistas, establecer otro tipo de relaciones que hacen que se vaya, es como echarle no sé, una gotita de agua a estas como granitos que automáticamente empiezan a echar como raíces y se van desdoblando, ¿no? Es decir, creo que esa parte
nos va a faltar, y otra vez no quiero ni ser nostálgica ni ser demasiado pesimista a largo plazo, pero sí creo que hay que pensar cómo reemplazar todo eso. Es decir, y creo que inevitablemente nos vamos a tener que mover del lugar, decir otra vez, no me atrevo a decir que ya nada va a ser igual, ni que vamos a poder regresar a lo mismo, es decir, ninguna de las dos, pero creo que hay que tratar de aprovechar al máximo lo que tenemos y valorar lo que ya teníamos para tratar de darle continuidad con otro tipo de, otra vez, otro tipo de herramientas, otro tipo de mecanismos, otro tipo de formatos, ¿no? Pero vamos, sí creo que de alguna manera ganamos mucho como escena, es decir, como escena artística local, como escena artística latinoamericana, como escena artística local, global, con toda la cercanía y con todos los intercambios que tuvimos la fortuna de establecer en los últimos 10 años. Es decir, hay que ver ahora cómo seguir aprovechando eso. Es decir, aunque no sean las mismas condiciones, pero tampoco echarlo en saco roto, ¿no? Es decir, creo que eso es es decir, otra vez, esa es como mi visión a largo plazo y al mismo tiempo creo que mi visión a largo plazo es, por el momento está completamente limitada, ¿no? Cerrada. Es decir, no quiero ni pensar a largo plazo porque sé que lo que piense yo ahorita no va a ser. Es decir, creo que otra vez hay que operar al día a día, es decir, así como operamos al día a día en nuestra vida cotidiana ahora mismo, ¿no? Es decir, no podemos ir al súper, entonces, ¿qué hacemos? Pues pedimos que nos traigan el súper, hacemos un Zoom, etc., que ha sido muy rico, ya no sé, creo que era María Mercedes la que lo decía, es decir, creo que sí nos ha permitido extrañamente también como cerrar algún cierto tipo de relaciones, hacerlas mucho más inmediatas, mucho más cercanas, mucho más solidarias. Todo eso es lo que hay que aprovechar, creo. Gracias, Magalí. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Yo de verdad un especial agradecimiento a Magalí, a María Belén, a Patrick, a María Mercedes por esta discusión donde hemos abordado un poco cómo pensar en la supervivencia del museo en este momento y su resiliencia a largo plazo y cómo repensar sus diferentes programas de cara a una comunidad y a un mundo que está cambiando rápidamente. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros desde el programa Arbo creemos que promover estas discusiones que visibilicen las problemáticas que están viviendo los museos y cómo se están proyectando a largo plazo es nuestra mejor manera de celebrarlos en este día. Así que buenos días a todos y los invito a estar muy pendiente de todo el resto de programación que tenemos para esta semana. Muchas gracias. Gracias.